materias de primer año electrónica. En este video demostrativo les estaré explicando las partes esenciales que nosotros necesitamos para poder hacer las instalaciones eléctricas, como lo manda el módulo, el número 5, que es el que tenemos en estudio, que es el uso de las normativas de instalaciones eléctricas en la parte residencial. Yo le agregaría también la parte industrial, porque esta misma herramienta, como también las partes de protecciones y conductores, nos sirven para que nosotros podamos efectuar instalaciones eléctricas en el ámbito industrial, que representa la parte de control de motores, electroválvulas y otros dispositivos que se utilizan también en la industria. Iniciamos nuevamente con el uso del equipo, que es muy útil, que es el multímetro. El multímetro, conocido como el tester, es un elemento base en toda esta parte de instalaciones eléctricas. Recordando su uso, tenemos las escalas de resistencia, tenemos también para la parte de medición de temperatura, la medición de corriente directa, de voltaje directo. También tenemos acá que podemos medir voltaje alterno, que esta escala nos va a utilizar mucho en este módulo, ya que según la clase que les estaba explicando, solamente vamos a estar utilizando voltaje alterno para el uso de las instalaciones eléctricas. Luego también tenemos la medición de la frecuencia, que para el caso de nuestro país es 60 Hz. La continuidad, esa es una herramienta muy útil en esta parte de instalaciones eléctricas, ya que a través de ella podemos diagnosticar la continuidad en un conductor eléctrico, como también saber si nuestro circuito cumple las funciones que nosotros lo hemos diseñado. Medición de capacitancia a través de la medición de faradios. La corriente alterna es una escala muy útil también acá, porque nos va a servir para poder efectuar cuánto es la carga en movimiento que tenemos en nuestro circuito de instalaciones eléctricas. La medición de corriente directa, que eso es cuando estamos trabajando a través del voltaje directo y poder medir cuánto es la carga en movimiento. Luego tenemos también la HFC, o sea, el beta de un transistor, que eso en el siguiente módulo lo estaríamos trabajando. Estas son las herramientas, las más útiles: voltaje alterno y la corriente alterna. Estas dos nos van a servir muchísimo para la comprensión de instalaciones eléctricas, como también la de continuidad. Por acá tengo otro multímetro, que esto nos facilita mucho mejor cómo es el análisis en las instalaciones eléctricas, ya que este es capaz de poder medir la corriente sin interrumpir el circuito. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una dona de corriente. Esto es un transformador. Internamente lo que trae es un bobinado. Entonces, el conductor eléctrico que nosotros necesitamos medir la corriente, o sea, la corriente que está circulando a través del conductor, yo debo de efectuar este arreglo y colocarlo en la escala de corriente. Esto nos facilita a nosotros para que no estemos abriendo el circuito, ya que trabajamos con voltajes alternos, y eso representa un riesgo en algún movimiento que nosotros podamos realizar. Entonces, esto nos facilita para que podamos medir la corriente de un conductor que está conectado en voltaje alterno, ya que estas escalas de 2 a 20 amperios y de 200 a 400 amperios solamente las podemos utilizar cuando tenemos circuitos en corriente alterna. En este caso son las instalaciones eléctricas. Podemos medir la temperatura, también podemos medir continuidad. Este tester está capacitado para poder efectuar también la escala de continuidad y poder saber el estado de un conductor, como también el voltaje alterno, así también el voltaje directo y el apagado. Así que este
tester o este multímetro nos sirve a nosotros para facilitarnos la medición de corriente. Esta es una herramienta muy útil en el análisis de las instalaciones eléctricas, como también su construcción. Así que este es un equipo muy útil en nuestro trabajo. Otra parte bien importante es el uso de la herramienta. La herramienta que nosotros utilizamos para el armado. Por ejemplo, esta es una peladora de cable. A la misma vez nos sirve para poder saber el diámetro de los conductores. En este caso, el diámetro menor es de 22, número AWG, que nos está representando que son conductores de cobre, conductores con material de cobre. Eso nos está diciendo los AWG, que es desde el número 22 hasta el número 10. Los conductores eléctricos vienen de mayor a menor. Entre menor sea el número, su diámetro de conductor es mucho mayor. Si el número es mayor, el diámetro del conductor también pues es mucho menor. Entonces es de mayor a menor. Luego también tenemos el número 12, que es un conductor muy utilizado, como también el número 14, el número 10 también. Tenemos que podemos utilizar para poder hacer un corte en conductores eléctricos, y también así podemos realizar sus mediciones. Y también nos sirve para poder retirar el aislante de un conductor eléctrico. Entonces eso nos sirve a nosotros, esta herramienta es bien útil, como también otra que son las tenazas de electricista. Estas tenazas de electricista nos sirven a nosotros para realizar los apretes de los empalmes que nosotros estaremos realizando en los conductores eléctricos. Por eso es que es bien útil este tipo de herramienta, ya que con estas podemos hacer una gran fuerza para poder efectuar el empalme. Otra parte bien importante son las tenazas de corte diagonal. Esta nos sirve a nosotros para poder efectuar cortes en los conductores de una mayor facilidad. Otra parte bien importante son las navajas de electricista. Las navajas de electricista nos sirven a nosotros para poder retirar el aislante que se encuentra en el conductor. Por eso nosotros utilizamos la navaja de electricista para poder retirar el aislante. Y también necesitamos los desarmadores, tanto los tipo cruz como también los tipo plano, ya que todo tornillo que viene en los equipos viene dado ya sea tipo cruz o viene dado también para tipo plano. Entonces por eso es que es bien importante el uso de los desarmadores. Luego pasamos a otro elemento muy importante, que es los conductores. Los conductores que nosotros más utilizamos son los THHN. Los THHN son un tipo de conductores muy utilizados en la parte de instalaciones eléctricas. Vienen dados a través de los calibres. Por ejemplo, este que les estoy mostrando es un calibre número 10. Entonces me dice que es un THHN número 10. Ahora bien, internamente él puede estar constituido ya sea por alambre. Alambre nos representa a nosotros que es sólido. Es sólido. Entonces es un solo conductor, a diferencia de los que son cables. Los cables vienen dados por varias hebras. Siempre son THHN. Siempre son THHN. En este ejemplo, por ejemplo, les estoy colocando que es un número 12. Todos son AWG, porque ambos son de cobre. Por eso es que todos son AWG. Claro, uno es sólido, el otro es cable. Este cable nos sirve a nosotros con una mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las que nosotros vamos a tener que
cruzar el conductor a través de algunos quiebres que se nos hacen muy difícil. Claro, esto es más rígido, el alambre sólido. Así el cable es mucho más flexible. Así que por eso es que están esos dos tipos de clase, tanto cable como también el alambre sólido. Luego tenemos otros casos especiales, por ejemplo para este caso. Este se llama SPT, siempre es AWG, porque ambos es cobre. Estamos hablando que son materiales de cobre. Lo único que cambia es la forma en cómo estamos utilizándolo. Por ejemplo, estos son, o algunos casos le llaman cables dúplex, o sea, vienen dos cables. Uno lo vamos a utilizar para la fase y el otro para el neutro. Esto viene dado solo por cable, y es mucho más flexible. El tipo de ese cable se llama SPT. Es un cable mucho más flexible que los anteriores. Esto nos sirve para poder hacer nuestras instalaciones eléctricas internas pasadas a través de un tecnoducto, y este lo podemos utilizar para intemperie. Este lo podemos utilizar para la parte de intemperie. Por eso es que en algunos casos se utiliza para extensiones o cables de poder para alimentar algún equipo electrónico. Otro caso especial de los cables que también se utilizan en instalaciones eléctricas son este tipo. Son de ese tipo. Este es un cable que se utiliza para luminarias. Este es un cable para las luminarias. Siempre son dos conductores, en este caso son sólidos, o sea, son alambres. Siempre son AWG, pero la aplicación cambia. Trae doble aislante, trae su aislante cada uno de los conductores, como también trae un aislante en la parte superior. Este es un tipo de conductor para ese caso, número 14 AWG. O sea que nos está representando para también cables de acero, y nos trae también los milímetros, o sea, cuánto es el diámetro. En este caso es de 2.08 milímetros cuadrados, o sea, nos está diciendo que es el diámetro del conductor interno y la cantidad de voltaje que puede conducir. Este tipo de cable se llama TNM. Ese es un conductor con doble forro utilizado para la parte de luminarias. Por ejemplo, para las lámparas que se instalan, se le va colocando este tipo de conductor. ¿Por qué? Por el movimiento que puede tener en un caso de un terremoto una luminaria. Por ejemplo, que están empotradas en cielo falso. Entonces él fácilmente, como la luminaria queda suspendida solamente en el cielo falso, entonces él puede hacer este movimiento en el caso de un temblor. Como tiene doble aislante, aquí no va a pasar ningún tipo de tecnoducto, sino que por eso es que toca este tipo de conductor. Deriva de la caja octogonal y va hacia la lámpara que va a estar instalada en la parte del otro extremo para poder estarla alimentando. Y ante un movimiento sísmico lo que hace es este movimiento. Como aquí no va a tener ningún tipo de aislante extra como el tecnoducto, por eso es que se utiliza este tipo de conductores. Luego tenemos los materiales que nos sirven para la protección de conductores. Este se llama tecnoducto. Hay otros que son los poliductos. El poliducto
no es un elemento que nos pueda cumplir una normativa. ¿Por qué? Porque un conductor eléctrico que pasa acá, como está pasando una corriente, entonces lo que hace es que aumenta su temperatura. ¿Qué pasa si este conductor pierde su aislante y hace contacto con otro conductor eléctrico? Entonces lo que hace acá es que aumenta su temperatura, pierde su aislante, hace contacto con el siguiente conductor eléctrico. Internamente lo que va a hacer es su fuego eléctrico. El tecnoducto no es un aislante que esté certificado. ¿Por qué? Porque está hecho a través de desperdicio de plástico y no hay ninguna normativa que éste pueda cumplir. No hay ninguna normativa que éste pueda cumplir. O sea, no hay parámetros estandarizados dentro de su fabricación que cumplen las normativas de diseño de instalaciones eléctricas. Solo está hecho el tecnoducto. Este es un elemento que sí está normado a través de, por ejemplo, su flexibilidad, como también el fuego. Un fuego interno no es capaz de poderse propagar hacia la parte externa, sino que lo que hace él es que se protege. Él va a hacer una unificación del material y sirve para poder apagar el fuego eléctrico y no hacer así su propagación, mientras actúan las protecciones ante un cortocircuito. Por eso es que es bien importante dentro de las instalaciones eléctricas hacer uso de materiales que estén certificados. Por eso es que este se utiliza mucho también en la parte de la construcción de una instalación eléctrica. Él es capaz de poder pasar a través de una columna de concreto y aunque el concreto apriete, él no es capaz de poderse unir extremo a extremo, sino que él siempre mantiene su diámetro interno. Entonces eso facilita el cruce del conductor. Luego tenemos otro tipo de conductores también, y estos ya tienen sus aislantes, parecido al SPT, pero también, al igual que el TNM, mantienen otro tipo de aislante. Este es un aislante mucho más fuerte, porque este está hecho para zonas de intemperie, en los que
la temperatura del ambiente es fuerte. Ya trae su propio material aislante. Trae el de los conductores, como también trae el externo. Un aislante que es mucho más fuerte que el de este conductor, porque ese está hecho para la parte de exteriores. Este puede cruzar sobre un techo, sobre una zona peatonal, y es alimentado también, este es utilizado para la alimentación de bombas. Es muy útil este tipo de conductor, que este es el tipo de conductores utilizados para la alimentación de diferentes cargas. Por ejemplo, en motores se utiliza este tipo de conductor, que es muy utilizado para la parte de máquinas eléctricas. Este es un conductor que dentro del mercado y de la clasificación que tenemos es un TSJ. Así es el nombre de este tipo de conductor, es TSJ. El otro que tenemos acá, que es utilizado en acometidas, esto es una acometida, que tenemos el punto de entrega. Acá lo tenemos que nosotros conectar a lo que nos va a entregar la distribuidora, que es del Sur o CAES o algún otro tipo de distribuidora que tenemos en nuestro lugar, pero acá en la zona sur es del Sur. Entonces esto nos está diciendo que se llama la acometida o los conductores alimentadores que van hacia nuestra caja térmica. Entonces acá tenemos así esta parte del cuerpo terminal. Esto es el cuerpo terminal. Toda esta parte de acá de nuestra acometida se llama cuerpo terminal. Luego tenemos los conductores. Los conductores que nosotros utilizamos van a ser de mayor diámetro. Para este ejemplo tenemos acá conductores con alma de acero, los AWG. Estos ya se llaman AWG con aislante. Este se llama AC. Este se llama ACSR, o sea, es un conductor con alma de acero. Ya esto ya cambian los materiales. Ya estos ya son de aluminio. Y tienen una mayor rigidez y un mayor diámetro. Entonces son capaces de poder conducir una mayor corriente. Si usted es curioso, vaya a su lugar de residencia y puede ir a ver el cuerpo terminal que se tiene en su casa. Se va a fijar para este ejemplo que ya tenemos dos conductores. Allá usted los va a tener de cobre. Acá por cuestiones de la parte didáctica los hemos representado así. Son dos conductores con aislante. Recordando la clase, le decía que un conductor vamos a utilizar para una fase, otro conductor para otra fase, y así el neutro. Entonces, esta acometida está hecha para un servicio 240 voltios, porque de extremo a extremo yo puedo utilizar el multímetro y va a medir 240. Si yo mido de una fase hacia el neutro, va a medir 120 voltios. Ese voltaje que tengo en mi punto de entrega, en mi acometida, va a llegar hasta el tablero principal. Acá va a llegar a nuestro tablero principal. Acá yo lo he representado con dos conductores de color rojo, porque eso es importante también en la codificación de colores, que en otro video se los voy a estar explicando. Entonces llega a nuestra caja térmica.
estos alimentadores que vienen que ya pasaron por el contador, que le explicaba que en el contador, del contador hacia afuera, usted no es el dueño, sino que es la distribuidora. Del contador hacia adentro, ahí sí, ahí usted tiene que velar por el funcionamiento de su circuito. Entonces tenemos las dos fases que nos está entregando acá la distribuidora, que sea del sur, y tenemos acá dos fases, fase A, fase B y neutro. Entonces la caja térmica está diseñada para poder trabajar de esta misma forma. Ellos nunca se van a unir, porque aquí tenemos la fase A, la fase B y la barra de neutros. Esta barra de neutros nos va a servir a nosotros para poder conectar, valga la redundancia, nuestro neutro. Así también tenemos nuestra fase A y nuestra fase B. Y ahí tenemos ya alimentada nuestra caja térmica. La caja térmica es el mando de toda nuestra instalación eléctrica. Aquí nosotros vamos a hacer la distribución del neutro a través de toda la instalación, y este tornillo, el final, nos va a servir a nosotros para hacer un aterrizaje a tierra. Acá nosotros debemos de conectar un conductor de cable número 8, color verde, que va a ir a tierra. Aquí en otro video les voy a explicar qué significa la polarización del sistema, porque esa es mi protección ante cualquier falla que pueda ocurrir dentro de la instalación eléctrica. La corriente debe de irse a tierra y así hacer la protección tanto en las personas como también en la instalación eléctrica. Entonces ya tenemos alimentado acá fase A, fase B. Luego tenemos la parte bien importante, que son las protecciones. Estas se llaman protecciones eléctricas, o los que nosotros los conocemos como los térmicos. ¿Por qué es térmico? Porque funciona a través de temperatura. Él sensa la variación de temperatura en el conductor. O sea, si ese conductor eléctrico que está conectado acá aumenta su temperatura porque aumentó la corriente, él dilata la lámina y él hace este accionamiento, coloca en off. Entonces la corriente que está entrando acá ya estaría haciendo el corte. Entonces por eso es que es mi protección eléctrica. ¿Qué es lo que está protegiendo? Protege los conductores. Eso es lo que hace la protección. Protege el conductor, porque él está conectado en el conductor. Entonces, ante un aumento de temperatura en el conductor, porque demanda mayor corriente, sensa, hace la dilatación y él actúa. Y se debe de colocar en off y aísla el circuito. Estas protecciones son bien importantes, el dimensionamiento, porque si usted se fija en la demostración, dice que son 20 amperios. O sea, 20 amperios puede dejar conducir él fácilmente. Si él pasa de 20 amperios, él actúa. Por eso es que es bien importante el dimensionamiento de protecciones. Porque imagínese usted, tiene un conductor que puede circular 15 amperios máximo, y usted le va a colocar una protección de 20 amperios, aunque el conductor se esté quemando o ya esté demandando una mayor corriente, no actúa la protección. ¿Por qué? Porque para él le va a ser normal que el conductor se mantenga en esa temperatura, sino que usted debe de dimensionar la protección indicada. Por ejemplo, para ese caso tendría que ser una protección de 15 amperios. Esta protección ya me puede servir para poder sensar esa alta corriente que está pasando en ese conductor de 15 amperios. Por eso es que es bien importante el dimensionamiento, que en otros videos lo vamos a explicar también cómo se hace el cálculo de la protección eléctrica.
Y desde ya se lo adelanto, todas las luminarias, todo el circuito de luminarias se utiliza 15 amperios. Para el circuito de toma corriente se utilizan mayores a 20 amperios. Y hay otros casos especiales. Por ejemplo, cuando tenemos cargas conectadas y que son a 220 voltios. Como son a 220 voltios, va a tener dos fases, fase A y fase B. O sea, acá. En el caso, por ejemplo, de una cocina eléctrica, que es a 220 voltios. Entonces, no puede usted colocar una protección para cada una de las fases de forma individual. ¿Por qué? De una falla, de una de las fases, debe de actuar ambas protecciones, tanto de la fase A como de la fase B. Entonces lo que hace esta protección es que va a actuar ambos, tanto de la fase A como de la fase B. Independientemente en qué fase está la falla, él debe de actuar. Él debe de actuar, aislando así la carga que está conectada en esos conductores. Diferente es cuando tenemos una carga monofásica, o sea que solamente tiene a 120, o sea de fase a neutro, ya sea fase A o fase B a neutro. Entonces ahí sí puede actuar una protección de forma individual. Por ejemplo, para este caso que sería utilizada para un tomacorriente. De aquí un tomacorriente tiene fase, neutro, polarización. Ante una falla que ocurra en la fase, él debe de actuar. Así que eso es bien importante, aparte del dimensionamiento de tanto de protecciones como también el uso de todos estos dispositivos que vamos a estar utilizando en instalaciones eléctricas. Así que les dejo el video bien importante sobre la explicación de los elementos que estaremos utilizando. Y otra parte bien importante, que es los transformadores, que es un módulo muy especializado que nosotros vamos a estar viendo el próximo año, pero se lo voy a estar adelantando, ya que aquí nosotros podemos encontrar las líneas y las fases, representado así en los transformadores de distribución de potencia eléctrica, los que están ahí cerca de su casa, los que ve usted que están conectados en los postes, que son de forma cilíndrica. Le explicaba en la clase que tenemos un alto voltaje. Para ese caso tenemos acá nuestro alto voltaje, que ese transformador puede funcionar a través de 120 voltios en el lado primario, y él es capaz de transformar niveles de voltaje, que serían 12, que sería de neutro hacia fase 2, y de neutro hacia fase 1. Entonces podemos tener 12, podemos tener 12 voltios. Ambos, 12 más 12 serían 24 voltios de extremo a extremo. Así, de la misma forma funcionan los transformadores de distribución, que tenemos un alto voltaje, en este caso serían 120, y luego lo está transformando a 12. ¿Por qué? Porque esto es el mismo principio que se utiliza en los transformadores de distribución, ya que en el lado primario tenemos un alto voltaje, ya sean 7600 voltios, 13800 voltios, 23000 voltios. ¿Por qué son esos altos voltajes en el lado primario? Le decía en la sesión virtual que es por el diámetro del conductor, ya que los conductores vienen dados a través de la corriente que pueden transportar. Por eso es que se utiliza alto voltaje, porque a mayor voltaje la corriente disminuye y el diámetro del conductor también disminuye. En los sistemas de distribución, de esa misma forma se trabaja. Se elevan los niveles de voltaje para el lado primario del transformador, y en el lado secundario tenemos 120 voltios y de extremo a extremo 240 voltios, que ya son niveles de voltaje que son residenciales, que son los que tenemos nosotros en tomacorrientes, en luminarias,
y en el caso de los tomacorrientes especiales a 240, cuando tenemos acometidas y servicios de parte de la distribuidora a 240 voltios. Así que eso es hablando de forma muy general, explicativa de cada uno de los elementos que vamos a ir trabajando durante el desarrollo del módulo. Así que vean el video y puedan hacer una mayor comprensión de lo que hemos trabajado durante esta semana. Muchas gracias. Continuando con la explicación sobre las instalaciones eléctricas, vamos ahora a ejecutar las mediciones de los niveles de voltaje. Acá en la institución solo tenemos sistemas 120 voltios y tenemos sistemas 240 voltios. En este momento vamos a explicar sobre la instalación de un sistema 120 voltios. Tengo acá un cable de poder, que es el que voy a utilizar para hacer la medición, como también voy a hacer uso del tomacorriente para poder ejecutar esta medición, y utilizando mi equipo de medición, en este caso es el voltímetro. Recordando el uso, debo de encender el voltímetro y seleccionar la escala indicada. Como voy a medir voltaje alterno, debo de medir pues también en una escala de voltaje alterno, que para este modelo de multímetro la mínima es 2 voltios alternos y la máxima son 750 voltios alternos. Como yo sé que el tomacorriente son 120 voltios, la escala que yo debo de utilizar va a ser 200 voltios alternos. Con esa escala yo puedo ejecutar fácilmente la medición. Luego en el tomacorriente yo lo tengo de esta forma. El tomacorriente, si usted se fija, tiene un lado una ranura mucho más pequeña y otra tiene una ranura mucho más grande, y tiene un tercer agujero de forma cilíndrica. ¿Por qué? Esta ranura pequeña nos está indicando a nosotros que es fase, y en la instalación del tomacorriente está ubicado en la parte superior. Luego la ranura más grande está ubicado en la parte inferior, esto es neutro. Luego tenemos este tercer agujero que es cilíndrico, y este nos está diciendo que es polarización. Acá la polarización es una parte muy importante dentro de la instalación eléctrica, ya que es la protección hacia los equipos como también hacia las personas, que en otros videos yo los voy a estar explicando con mucho más detalles a medida que vayamos desarrollando el módulo. Nos interesa fase, neutro, polarización, y vamos a ejecutar las mediciones en ella. El uso de las clavijas, yo debo de ubicar primeramente en nuestra medición neutro y luego la fase, neutro y fase, y con eso yo debo de obtener una medición que es la que tiene el tomacorriente. Si usted se fija, tiene una medición a 115.2 voltios y está variando. ¿Por qué? Porque es voltaje alterno. No vamos a tener un voltaje a 120 voltios exactos. Eso no es así. Sino que por eso es que mi nivel de voltaje anda entre de 110 voltios a 120 voltios. Ahí está, en ese rango yo debo de andarme manejando. En este caso son 115 voltios. Está muy bien la parte del tomacorriente. Luego, si yo mido de la fase hacia polarización, mido también 115 voltios. Porque la polarización en nuestra caja térmica está conectada
en el neutro. Del neutro, de mi barra de neutros, debo de sacar mi polarización. Por eso es que yo obtengo siempre el mismo nivel de voltaje, que son 115. Pero ¿qué pasa si mido de polarización a neutro? Ahí debo de tener prácticamente cero, porque estoy midiendo neutro y polarización, que en caja térmica va a ser el mismo punto. Por eso es que tenemos ese sistema. Luego también, si yo conecto un cable de poder, en este caso no tiene polarización. Bien. Si yo mido de extremo a extremo, yo voy a medir 114, porque en este momento puede ser que ya está variando nuestro nivel de voltaje, porque por eso es alterno, porque está cambiando a través de la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz, o sea, 60 veces por segundo. Está cambiando mi señal de voltaje seno. Miren, 114. ¿Qué pasa si yo cambio las clavijas del tester? No me dice que yo estoy midiendo de forma positiva o negativa. No me aparece como en el voltaje directo, que sí tengo un símbolo negativo. Aquí no. En alterna, independientemente que yo mida con la clavija negra en fase y con la clavija roja en neutro, siempre voy a obtener la misma medición. Siempre voy a obtener la misma medición. Porque la señal alterna, como está cambiando 60 veces por segundo, o sea, 60 veces por segundo está ciclo positivo, ciclo negativo, ciclo positivo, ciclo negativo. Así está 60 veces por segundo. A eso se le llama frecuencia. Por eso es que independientemente de donde yo voy a colocar mis clavijas, yo obtengo la misma medición. Así también lo puedo hacer con mi tester, con ese otro modelo que les decía yo que es bien especializado para poder hacer una medición de corriente. Tengo voltaje alterno, selecciono mi voltaje alterno y puedo ejecutar la medición, y me puede dar una medición de tensión, que la unidad de medida es el voltio. Así que esto es el funcionamiento para un sistema 120 voltios. Ahora voy a explicar qué pasa con los sistemas a 240 voltios. Continuando con la explicación sobre los niveles de voltaje, voy a explicar también los tomacorrientes especiales. Como ya estamos para un sistema 240 voltios, también así cambian sus tomacorrientes. Por ejemplo, tenemos para la explicación de esa demostración este tomacorriente especial. Fase 1, fase 2, neutro. Fase 240. Fase neutro 120. Fase a neutro 120. Suma de ambas 240. Entonces cambia también mi nivel de amperaje. Vea usted que ahí son 50 amperios. O sea que este tomacorriente está hecho para poder alimentar cargas máximas de 50 amperios. No así para este otro ejemplo. Y este otro ejemplo es otro tomacorriente también para 240, pero con la única diferencia que son máximo 20 amperios. Vea usted que también la robustez de él cambia. Así que, y también me viene acá que son para, en este caso 125A, pleca 250 voltios. O sea que son utilizados para este tipo de sistemas, 240 voltios. No así el que es para 120 voltios. El de 120 voltios solo está diseñado para poder alimentar máximo 20 amperios. Así que, partiendo de la explicación de nuestro tomacorriente hembra,
Estos son los tomacorrientes tipo hembra. El macho es el que va a conectar ahí. Ambos son hembras. Ahora yo voy a explicar acá cómo es el sistema de 120 voltios pleca 240. Tomo mi multímetro. Ahora voy a cambiar mi escala. Anteriormente la tenía en 200 voltios. Ahora lo voy a pasar a 750 porque voy a medir un voltaje mayor a 20 volts, a 200 voltios. Mido extremo a extremo y tengo una medición de 229 voltios. Explicando, recuérdese que tenemos un voltaje alterno, es cambiante con respecto al tiempo. Eso se le llama frecuencia. Va a andar entre un rango de 220 voltios a 240 voltios. En este caso, la medición me está diciendo que son 229. O sea que ahí tenemos el voltaje medido en mi acometida a 240. Vea usted, de extremo a extremo. Fase 1, fase 2. Extremo a extremo, 229 voltios. Si yo mido fase 1 neutro, debo de medir la mitad. Y ahí tenemos 115 voltios. Mido fase 2 a neutro, debo de medir también la mitad, 114. Así que vea usted que esos son sistemas 240. Ahora bien, este sistema yo puedo tener tomacorrientes a 120. Sí se puede. Eso lo hago allá en la caja térmica, que en las siguientes prácticas lo vamos a ir desarrollando. Cómo poder conectar tomacorrientes a 120 voltios, aunque mi acometida sea 240 voltios. Y los tomacorrientes especiales. Estos tomacorrientes especiales están diseñados, por ejemplo, para duchas eléctricas, para cocinas que funcionan a base de electricidad, bombas, motores. Por eso es que se utilizan esos tomacorrientes. Esos mismos tomacorrientes se pueden utilizar en los sistemas trifásicos. Eso es cuando tenemos tres fases, o sea, todas las líneas que nosotros tenemos ahí van a ser trifásicas, o sea, fase 1, fase 2, fase 3. Eso es cuando tenemos sistemas trifásicos. Acá en la institución no tenemos ese tipo de sistemas. Solamente los sistemas bifásicos, fase 1, fase 2, neutro. Así también lo puede efectuar con el siguiente voltímetro. En este caso, pues no trae una representación numérica que me diga hasta cuánto es lo máximo, pero yo puedo efectuar. Muy bien. Ya para el cierre, eso es lo que hemos trabajado en esta mañana sobre el uso de instalaciones eléctricas, la explicación sobre los equipos que vamos a estar utilizando, los niveles de voltaje, como también la herramienta. Así ya nos hemos familiarizado con la caja térmica, conductores y así diferentes dispositivos que son útiles en el diseño y de las instalaciones, como también la aplicación de la normativa nacional e internacional que vamos a estar utilizando en este módulo. Muchas gracias.